damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Oh, subir. Hoy vamos a ver Génesis capítulo 1 desde el versículo 20. Pero vamos a recordar un poquito que habíamos compartido los capítulos, o sea, los versículos anteriores. Ya vimos lo que se estaba haciendo en cada día. En el primer día Dios crea los cielos y la tierra. O sea, crea la presencia, el lugar donde va a habitar su creación, donde va a estar su creación. Y algo interesante que en este día de la creación empieza el primer día con la tarde. El primer día empieza con la tarde. Quiere decir que la vida de una persona cada día está representando a la vida de las personas. La vida de una persona es igual también como la tardecita. No es muy clara. Quiere decir que cuando vos empezás algo para delante de Dios, cuando empezás, muchas veces no entendés muy bien qué es lo que estás haciendo. Pero a medida que va pasando el tiempo, se te va aclarando la perspectiva. Igual que Abraham, cuando Dios le llama, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Y él no sabe, dice que él salió sin saber a dónde iba. Pero mientras caminaba, mientras andaba, mientras hacía lo que Dios quería, él ya empezó a entender su voluntad. Empezó a ver ya las cosas de Dios. También dice que la vida del justo es como la aurora. ¿Qué es la aurora? Que empieza a salir y lentamente se va manifestando hasta que el día se aclara. Así Dios comenzaba entonces la creación del día, ¿no? La luz representa, donde dice, y dijo Dios sea la luz, representa la instrucción o la enseñanza o la Torá o Yeshua mismo. Eso representa la luz. La tarde es cuando no hay claridad. Se dice en hebreo erex. Y el día, cuando empezamos a ver claramente, se dice boker. Entonces, ese es el día, ¿no? ¿Cómo era que se decía buen día? Boker tok. Boker tok se dice buen día. Laila. Boker Laila. Laila tok. Es cierto. Boker es día. Laila es noche. Entonces, Boker tot, buenos días. Laila tok, buenas noches. Laila tok, voy a decir ahora después más tarde. Y Ereb tok, buenas tardes. Ereb tok. Ereb tok, buenas tardes. Boker tok, buenos días. Laila tok, buenas noches. ¿Aprendemos, papá? Bueno, después el segundo día Dios separa los cielos y empieza a aparecer ahí el establecimiento de los cielos. En la Biblia menciona 3 cielos. Uno, el cielo que nosotros vemos, donde están los pájaros. El otro cielo es la capa donde no llegan los pájaros, pero que llegamos a ver todavía la capa celeste. Ese es el segundo cielo. Y después está el tercer cielo que representaría el reino de Elohim. El reino de Dios, que ese no podemos ver nosotros a simple vista. No sabemos dónde está, pero está más allá. Pero siempre Dios nos encargó que cuando oremos, Padre nuestro que estás en el cielo y mirando hacia arriba. Y el tercer día, ¿qué aparece? El tercer día aparecen las semillas, sombra de Yeshua que tenía que ser sepultado para resurrección. Empieza el tema de la siembra y la cosecha. Para vivir en esta tierra uno necesita, ¿qué necesita? Necesita
sembrar. Nosotros vivimos de la agricultura, sembramos, cosechamos y nos alimentamos. Nuestra vida también es igual que una semilla que un día va a ser sembrada en la tierra para resucitar sin corrupción. Así significa. Cuarto día, Dios crea los tiempos. ¿Se acuerdan? El sol, la luna, las estrellas. ¿Para qué eran creados los tiempos? Para las señales, para las moedín de Dios. ¿Qué son las moedín? Las fiestas bíblicas. La fiesta establecida ya por la Escritura. Para eso fueron creados el cuarto día. Bueno, y ahí nos quedamos, ¿no? En el cuarto día fue donde nos quedamos nosotros. El quinto día. Quinto día. Vamos a leer ya del versículo 20 ya. ¿Se apaga? Apunte. Bueno, 1:20 dice, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así dice el versículo 20, ¿no? Y una vez que ya está establecido el día, los primeros días, está establecido los cielos, está establecido los mares, todas estas cosas, Dios empieza a crear el ser vivo. Hasta acá todavía no existía seres vivos. Y acá aparece la palabra, vamos a estudiar algunas palabras, seres vivientes. Y esta palabra seres vivientes se dice Nefesh Hayah. Nefesh Hayah es la palabra seres vivientes. Es la primera vez que aparece aquí. Quiere decir alma viva, seres vivos. Dios cuando crea las plantas, cuando crea las semillas, las hierbas, no le llama seres vivientes. Pero ya a los animales sí ya le empieza a llamar seres vivientes que tienen vida. Y la palabra acá sale seres vivientes, es nefesh, que también se traduce como alma, alma viva. O sea, aquí aparece entonces lo que sería el alma de las personas. Pero no hay personas todavía. Quiere decir que los animales también tienen alma. ¿Usted alguna vez ha escuchado la palabra alma? Mi alma, el alma. ¿Qué se entiende por alma? ¿Cómo nosotros entendemos alma? ¿Qué es alma? No. Si alguien te pregunta así directamente, a ver, Jacobo, ¿qué es alma? Es nuestra vida. Y sí, nuestra vida. ¿Y cómo? Entonces, eso es muy importante porque acá empieza a aparecer el concepto de ser vivo, de tener vida. Pero vemos nosotros que entre los hombres y los animales hay diferencia. Y esa diferencia es lo que vamos a ver. Pero vamos a ver un poco una palabra que dice acá. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves. ¿De dónde dice que tienen que salir los seres vivientes? De las aguas. Quiere decir que en la vida de cada persona, de cada ser vivo, va a haber necesariamente líquido de agua. La vida tendrá relación con el agua. Los bebés también antes de nacer, ¿dónde están? Están en una bolsa de agua. Los pollitos también cuando van a nacer están en un huevo cubierto de líquido, ¿no? Sí o sí, el nacimiento de todo ser vivo incluye e influye en el agua, en el agua. Salen de ahí. Y yo quería ver esta palabra produzcan, porque estamos viendo cada palabra, su significado. Y la palabra produzcan, dijo Dios, produzcan. En el hebreo su raíz es sheret. Y esa palabra sheret, que quiere decir produzca o abunden o enjambren o creen en gran cantidad, también está en el griego.
en la Biblia traducida al griego, la palabra shered está como hexago. Hexago. Y dirán, ¿pero qué? Yo saber para qué significa hebreo, para qué significa griego. Pero ¿por qué ahora estamos entrando en el griego? Porque hay una palabra en el Nuevo Testamento que se asemeja a esta palabra hexago. Estamos hablando de la palabra donde dice produzcan. La palabra produzcan en el hebreo es shered y en el griego es hexago. Y por eso vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 3. Libro de Juan capítulo 10, versículo 3. Porque la Biblia, la Torá también tiene su parte de profético, que nos quiere dar un mensaje profético. Ya en Génesis nos está hablando entonces de algo que Yeshua iba a hacer. Juan 10, desde el versículo 3. Dice, a este abre el portero. Esto Jesús está hablando cuando él se está identificando como el pastor de las ovejas. 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Ven esa palabra saca? Eso en el griego es hexago y en el hebreo es shered. Es la misma palabra que acá en Génesis está diciendo produzcan. Aquí donde está diciendo, dijo Dios produzcan, esa palabra es shered en hebreo y en griego es hexago. Y aquí aparece en San Juan capítulo 10 versículo 3 cuando dice llama por su nombre y las saca, o sea, las produce. Quiere decir que Yeshua llama a sus ovejas y está produciendo seres vivientes. ¿Entienden? ¿De dónde él dijo que iba a traer a sus ovejas? De entre las naciones. Va a ir y va a recoger a sus ovejas que se habían perdido de entre las naciones y las va a sacar y las va a traer a la tierra prometida. Dios ahora está sacando de las aguas, dice, seres vivientes para que habiten donde el paraíso. El paraíso es el lugar donde en primer lugar se empezó a habitar en la tierra. Es el lugar donde va a estar establecido también en el futuro el reino del Mesías. Y dice más, versículo 4. Y cuando has sacado, ahí otra vez está la palabra hexago, cuando has sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Se acuerdan a quién le puso Dios a cargo de todos los animales que había creado? ¿Quién se quedó encargado de ello? Adán. Adán es una representación del Mesías que Dios le encargó el reino. Le dio para que señorease sobre todas las bestias y todos los animales. Acá otra vez, el Mesías en el futuro va a venir y va a llamar a todas sus ovejas y las va a sacar y va a hacer que le sigan. Va a hacer que le escuchen. Va a hacer que le oigan. Bueno, el versículo, vamos a saltar al versículo 16. San Juan 10, 16. Fíjense lo que dice ahí. Yeshua está diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice que tiene otras ovejas que no son de este redil y debe traer, las debe sacar. Entonces eso podemos nosotros hacer una comparación. Bueno, vamos a Génesis. Solamente esa palabra quería tocar. ¿Qué más dice? Dijo Dios, produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Una vez más, la palabra seres vivientes es nefesh hayai y de la palabra nefesh es donde se traduce la palabra alma. Y el alma tiene que ver con respirar. El alma tiene que ver con respirar, es como un aliento. En la palabra nefesh, yo tenía la letra, era nun, ¿cómo está la letra boquita? Pei y shin, el diente, ¿no? El diente.
Esa es la letra, la palabra nefesh en hebreo. Quiere decir una semilla algo que produce y se manifiesta y se relaciona con el estómago, se alimenta. Entonces, en nefesh podemos entender una producción o algo, un ser vivo que se alimenta. Por eso cuando en la Biblia dice en Yom Kippur, afligiré vuestras almas, afligiré vuestros nefesh, quiere decir que le vas a quitar la comida. Por eso se entiende que es ayuno. Porque la palabra nefesh se relaciona con un ser vivo que se alimenta. Entonces, un ser vivo respira, un ser vivo recibe, tiene movimiento, todas estas cosas. Entonces, por eso a todos los animales se le puede decir que son seres vivos, o sea, son almas vivientes. Y hay una palabra que vamos a ver ahora, continuando con lo que iba a hacer Yeshua, Jeremías 16, de sacar a las almas, a las ovejas de las naciones. Yeshua dijo que él tenía otras ovejas que no eran de este redil. Y atienda muy bien lo que dice acá en Jeremías, libro profético. Atienda muy bien. Del versículo 14, 16, 14. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra de Egipto. Dice que en el futuro no se va a decir que la gente va a salir de Egipto. No se va a hablar así. Sino que vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Hay una profecía de que Dios va a llamar a todos sus descendientes que están regados por las naciones, que las naciones representan agua, y las va a traer a la tierra que le dio a sus padres. Recuerden que ahora Dios está sacando de las aguas los seres vivientes para que habiten, ¿dónde? En el paraíso, con Adán a la cabeza. En el futuro, Yeshua va a recoger a todos los seres vivos representarán los que tienen alma y espíritu, y han sido redimidos por la sangre del Cordero, y van a habitar en el paraíso, en el reino milenial. Y miren lo que dice el 16. Y he aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y os pescarán. Después enviaré muchos cazadores y os cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Por eso es que Yeshua, cuando empezó su ministerio, llamó a los pescadores. Era una sombra profética de que él iba a sacar otra vez de entre las naciones a su pueblo que estaba perdido. Ahora sí vamos a ver Levítico para ver en qué consiste el Nefesh Hayai, o nuestra alma viva. Levítico 17. Dice así, el versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel, de los extranjeros que mora entre ellos, comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo. Acá sale, por ejemplo, la prohibición de comer sangre. Y la morcilla que normalmente la gente come en su parrillada está hecho de sangre. ¿Es así o no es así? La morcilla. Porque, fíjense, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Acá dice que la vida de la carne, acá la palabra vida es nefesh. La palabra vida es nefesh, que ya habíamos visto, lo que está en el capítulo 1 de Génesis 20. Y acá dice que porque la nefesh de la carne, ¿dónde está? Dice, en la sangre. O sea, si yo quiero identificar entonces hoy el alma y quiero decir con precisión qué es el alma, voy a decir es alguien que tiene sangre. Así puedo decirlo. Alguien que tiene sangre en su cuerpo circulando. ¿Eso qué sería? Su alma. ¿Sí o no? Cuando vos querés identificar el alma, entonces está en la sangre. Nosotros, ¿cómo conocemos la sangre? Un líquido rojo, que cuando vos te cortás, sale, se derrama. Bueno, si ustedes estudian un poco más, van a saber qué más hay. Pero nosotros comúnmente conocemos como un líquido rojo nomás. Y cuando vemos nos asustamos, ¿no? Porque ese líquido rojo
normalmente tiene que estar dentro de nuestro cuerpo. Si está afuera, algo no está bien, ¿sí o no? Va a ser la sangre necesita escape, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona está perdiendo sangre? ¿Qué está perdiendo? Su vida está perdiendo. Entonces podemos identificar entonces que en la sangre está la vida. ¿Y qué contiene la sangre? La sangre es lo que oxigena el cuerpo. Produce para que nosotros, aunque nosotros respiramos, lo que nosotros respiramos, aire que no vemos, adentro, mezclándose con otros líquidos, se va convirtiendo en sangre. Y eso va circulando por todo nuestro organismo. ¿Está bien? También la sangre tiene, ¿cómo se podría decir? Moléculas. Bueno, no puedo hablar en términos médicos, pero tiene muchísimas cositas que hacen que nuestro cuerpo esté sano, como glóbulos blancos, glóbulos rojos, que son lo que nos da la fuerza, la energía. Cuando tenemos enfermedad, están combatiendo ahí, es como están haciendo una batalla. Hasta en la escuela hemos aprendido eso, ¿no? Que nuestra sangre hace. Entonces, lo que nosotros vemos como un simple líquido que está dentro de nosotros no es simple líquido, es algo que está funcionando y haciendo que nosotros tengamos vida. Y lleva oxígeno en nuestro organismo. Por eso es que cuando una persona muere, inmediatamente su sangre empieza a endurecerse, porque ya no tiene oxígeno, y el oxígeno es lo que hace que circule completamente. Entonces, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Para qué Dios dice que nos dio la sangre? Para hacer expiación por nuestras almas. Entonces, cuando los israelitas pecaban, ellos traían un animalito y su culpa estaban echando sobre ese animalito. Y para que su culpa sea pagada, ese animalito tenía que entregar su sangre. Y al entregar su sangre, ¿qué estaba entregando? Su vida. Porque la vida está en la sangre. Su nefesh es su sangre. Eso es muy importante. Muy importante que podamos entender nosotros. Yeshua, ¿qué vino a hacer en la cruz? Vino a entregar su sangre. Vino a derramar su sangre para que nosotros podamos tener vida. Quiere decir, pero un animalito que muere, simbólicamente vamos a decir, no ha cometido, o sea, legalmente no ha cometido ningún pecado, no es simbólicamente. Pero simbólicamente nos está pasando su sangre inocente y nosotros le estamos pasando nuestra sangre culpable, ¿sí o no? A un animalito, simbólicamente. Porque nosotros hemos pecado y al pecar, el alma que pecare, ella morirá. Y si nuestra alma es nuestra nefes y la vida del hombre está en la sangre, entonces quiere decir, si morirá, quiere decir que hay que derramar mi sangre. Tengo que abrir mi cuerpo. Por eso es que se le degollaba, o se le decapitaba, o se le abría, se le apedreaba. Tiene que salir su sangre para que esa persona pague su culpa. Pero Dios nos permitió pasar nuestra culpa a un inocente, a un ser inocente que son los animalitos. Entonces cuando ellos derraman su sangre, nuestra culpa se está yendo. Entonces eso mismo hizo Yeshua. Entonces ahí se puede decir que espiritualmente está ocurriendo un cambio de sangre. Nos está pasando su sangre inocente, sin mancha, sin culpa, y nosotros le estamos pasando nuestra sangre contaminada y Él está derramando. Eso está ocurriendo. Entonces la Biblia eso no explica. ¿Se entiende, no? Este punto. Bueno, Isaías 53. Quiero mirar. Isaías 53. Isaías 53. Miren lo que dice ahí. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su nefesh, su vida, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Esto es lo que el Mesías iba a hacer, iba a ser ofrecido su vida por expiación por nuestros pecados, y de esa manera Él iba a ver linaje. ¿Qué quiere decir? Iba a ver resultado de entregando su sangre, iba a haber gente que empezaba a vivir, iba a devolverle la vida a las personas.
¿Por qué la gente perdieron la vida? Por el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces eso para entender bien acerca del nefesh. El nefesh entonces es, o sea, el alma es nuestra vida que está en nuestra sangre. Esto es muy importante porque en la restauración nuestra vida ya no va a estar en la sangre, sino nuestra vida va a estar en el Mesías. Por eso cuando Yeshua resucita, nosotros simbólicamente y por la fe ya estamos teniendo vida en Él. Una vez que perdamos esta vida, una vez que seamos sepultados, al resucitar en la resurrección de los muertos, ya no vamos a depender de la sangre. ¿Me entienden o no? Ya vamos a depender netamente del Mesías. Bueno, ahora sí volvamos a Génesis. Esto es muy importante. Vamos a terminar. Bueno, ¿qué hicieron los animales? Empezaron a vivir en el paraíso, a andar, a recorrer, a volar, a andar. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué son los grandes monstruos marinos? Serían las ballenas o delfines. No sabemos si realmente existieron los famosos dinosaurios. Bueno, aunque hay pistas, ¿no? Huesos, ¿no? ¿Qué? Pero algunos comentan que, bueno, hay un comentario que yo escuché que puede haber sido también, así como aparecieron esos huesos gigantes, no sé si ustedes vieron esos huesos de humano enormes, que los dinosaurios también habrá sido una falla genética producida por los ángeles caídos. Eso era parte del pecado que cometían también estos ángeles. Recuerden que Dios, por ejemplo, en una de sus leyes prohibía la mezcla, o sea, la unión de hombres con animales. ¿Y de dónde se le ocurrió a Dios prohibir esta ley? ¿Acaso existía eso? Claro, existen en la degeneración total de estos ángeles caídos. Ellos se involucraron hasta con los animales y por eso también salieron animales gigantes, dinosaurios gigantes, que casi toda la raza de los dinosaurios que conocemos al final son descendientes de reptiles que hoy en día existen. Lagartija, cocodrilo, así. Entonces, puede ser una falla de la genética. Pero sí, acá la Biblia menciona de dónde son estos monstruos. Dice, en la traducción hebreo dice bestias, ¿no? Bestias. Y son monstruos marinos, por eso podemos decir que se trata de las ballenas. Ellos sí eran gigantes y hasta ahora existen. ¿Sí? Pero de dinosaurios no. Entonces sabemos que las ballenas siempre existieron. Versículo 22, ¿no? Vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ahí se completa el día quinto. Relación con las fiestas bíblicas. ¿Qué fiesta bíblica tenemos el día quinto? A ver. Yom Teruah. Esto es muy interesante. Fíjense. La creación de los animales parece como un llamado de entre las aguas, dice. Que Dios saca, porque acá vimos que la palabra produzcan es igual que salgan. Salgan ya y empiecen a manifestarse. Salgan ya y empiecen a moverse sobre esta tierra que yo voy a gobernar. Empiezan ya a formarse o a manifestarse los seres que Dios le va a dar vida. Yom Teruah, ¿qué significa? El sonido de la trompeta, ¿para qué? ¿Quiénes escuchan la trompeta? Los que están ya preparados para irse junto al Mesías. Ya de entre todas las naciones salen los justos, los ángeles vienen, los recogen y los llevan a la tierra prometida. ¿Cuadra la relación o no? Cuadra perfectamente con la quinta fiesta,
con la fiesta en que Dios empieza a llamar a su pueblo, ¿no? Aquí también Dios empieza a llamar a su creación que tiene vida. Eso es. Bueno, versículo 23. Y fue la tarde de la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, versículo 24, produzca la tierra seres vivientes, según su género. Ahora ya está hablando, en el día quinto aparecieron las aves y los peces. En el día sexto aparecen los animales que habitan ya la tierra. Dice, según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. Entonces, ya se imaginan ustedes cómo ya estaba la tierra, el agua, el mar lleno de seres, monstruos marinos, los cielos ya llenos de aves que estaban volando, y de repente aparecían ya los animales terrestres. Y uno puede pensar, ¿y cómo aparecían? ¿De dónde salían? Y Dios decía, produzcan, y producían, aparecían. No sé si en pareja o en manada o en enjambre, no sé cómo, pero los peces y las aves aparecían en gran cantidad. Versículo 25. E hizo Dios animales de tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y sobre la creación del hombre, vamos a usar un poquito más de tiempo, por eso vamos a dejar para la próxima reunión, ¿no? Cómo Dios, ¿qué diferencia hay entre los nefes hayai y el hombre? Que es un ser vivo también, pero tiene el aliento de vida de Dios. ¿Está bien? Bueno, ya hasta aquí vamos a compartir. Sopla en la vida estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.